El tema que nos tocó es filosofía del derecho privado. En la siguiente exposición se desarrollarán temas como ¿qué es la filosofía del derecho privado?, la filosofía de la propiedad, la legitimidad de la protección jurídica y por último, la filosofía del derecho contractual. Como primer tema veremos qué es la filosofía del derecho privado. En este nos dice que el derecho privado no es una disciplina nueva, que su filosofía existe desde el mismo momento en el que existe el derecho privado. Se debe antes bien a que en el pensamiento humano afortunadamente es inquieto e inconformista. La filosofía se formula ocasionalmente una pregunta de más, una pregunta sobre la misma pregunta o su respuesta. Las preguntas versan sobre su composición conceptual y justificación. Las preguntas justificatorias están en un plano discursivo nítidamente diferente y pueden ser concebidas, sin mayores inconvenientes, como filosóficas. Las preguntas conceptuales, en cambio, están a medio camino, con lo cual evidencian que la distinción entre el análisis propiamente físico y el análisis teórico o dogmático, despojando a este término de la connotación peyorativa que a veces conlleva. Es de grados. Mientras más compleja sea la pregunta, en general, habrán más ocasión para introducir herramientas filosóficas que ayudarán a brindar una respuesta satisfactoria. Nos dice también que el conocimiento firme sobre nociones de teoría del lenguaje e interpretación lógica o filosófica política son algunas de las herramientas auxiliares. Esta diapositiva nos habla sobre la temática del derecho privado y su filosofía, que ambas nos dice que ocupan el mismo objeto de estudio. ¿Cuál es este objeto de estudio? Pues dice que es la regulación de las distintas actividades y relaciones entre los ciudadanos particulares, pero partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. Dice que a ambos les interesa, pero con un distinto énfasis. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, la dogmática es más como el organismo o parte orgánica, y la filosofía no, porque la filosofía es universal. Busca entendimiento universal, un entendimiento universal, partiendo desde una duda a buscar una pregunta y con esta buscar una solución, pero esta solución a través de ¿qué? De herramientas de, como dice aquí, de análisis lingüístico conceptual, desde un análisis, desde una investigación. Todo esto es lo que lleva para llegar a una pregunta de justificación. En cambio, la dogmática más que nada es la identificación y sistematización de un derecho vigente. De ahí nos habla en la siguiente diapositiva sobre la referencia más predominante. Claro que esta es la del el libro quinto de la Ética de Nicomaco, en el cual Aristóteles nos distingue entre la justicia distributiva, que la compara con el derecho público, o puede reconocerse como el derecho público, y la justicia correctiva como el derecho privado. Y nos dice que ambos son modos de ordenación social. En la justicia distributiva, pues nos dice que más que nada que es como los principios normativos diseñados allá, los beneficios y las cargas económicas, la justicia correctiva es reparar aquella ilegalidad. De ahí nos habla en la siguiente diapositiva lo que es para Cogliolo. Aquí nos dice la diferencia entre teoría dogmática del derecho privado y su filosofía. Nos dice que no está en la materia, porque la materia es común a ambas, sino que está en el grado en que se estudia. Más que nada esto nos reafirma en el siguiente punto, que nos dice que la filosofía debe examinar todos los institutos jurídicos. ¿Por qué? Porque con ello puedes tener más relaciones, o sea, puedes relacionar más lo que el entendimiento viene. O sea, filosofía es estudiar demasiado. Y de ahí nos dice que pues más que nada lo que va a importar igual es la historia, realza la historia y por qué en esta viene desde sus orígenes. Nos dice que uno de sus orígenes es los romanistas y tiene mucha razón. Desde Roma viene mucho lo que es la propiedad, un ejemplo. Y aquí nos habla desde el paterfamilia, desde cómo viene esa evolución más que nada. Y de ahí, por último, en la última diapositiva, antes de entrar a la filosofía de la propiedad, nos habla sobre que también el derecho privado debe comprenderse sus propios términos. Dice que no tenemos por qué meter la política en esto. ¿Por qué? Porque la distorsionaría, la contaminaría, entonces no debe de hacerse. Y que existe un acuerdo sobre el carácter no instrumental del derecho privado. Sea cual sea su investigación o su funcionamiento, tiene que llevarnos a una explicación o justificación plausible de lo que nos está hablando el área del derecho. Por eso es que nos dice que también el derecho nos dice una frase muy bonita, que el derecho es el amor a la sabiduría, y esto es así. Sabiduría nos lleva a conocimiento y dice que vivir es conocer y conocer es filosofar.
Entonces hay que tener razonamiento y conocimiento más que nada. Y continuando con el tema de filosofía del derecho público, tenemos aquí una rama que es la filosofía de la propiedad. Para empezar, ¿qué es la propiedad? Tenemos varios conceptos, definiciones, y uno de ellos nos habla que la propiedad es un poder directo e inmediato sobre alguna cosa, que atribuye a su titular la capacidad de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones de las que establezcan las leyes. También otro concepto nos habla que la propiedad es un derecho real, que implica el ejercicio de las facultades jurídicas que aplican el ordenamiento jurídico con sede sobre un bien. Tenemos aquí dos puntos muy importantes. El primero que nos dice que es tener el poder, gozar y disponer sobre alguna cosa o un bien. En segunda tenemos que es un derecho real, o sea que le puede pertenecer a cualquier persona sin importar pues prácticamente nada. Ahora adentrándonos al tema más filosófico, acerca de filosofía de la propiedad, varios autores nos manejan diferentes conceptos. Por ejemplo, aquí que nos dice que tener propiedad aparece como un respeto a la necesidad, dada ante todo la existencia de esta desde el punto de vista de la libertad, la propiedad con la primera existencia de la misma en un fin esencial por sí. También otro pensamiento filosófico sobre la propiedad nos dice que la cosa permanezca a aquel, que es el primero en el tiempo accidentalmente, y que la toma en posesión porque un segundo no puede tomar lo que ya es propiedad de otro. Es una determinación inmediata, inteligente y superfina. También otro concepto filosófico y más adentrado nos habla acerca de la apropiación corporal, que es bajo el aspecto sensible la manera más perfecta de la posesión, porque yo estoy inmediatamente presente en ella y precisamente por eso mi voluntad es reconocible, pero en general la apropiación es un ámbito únicamente subjetivo, temporal, como también bastante limitado por la naturaleza cualitativa de los objetos. Existir como ser determinado es esencialmente ser para otro. La propiedad considera como cosa externa desde el punto de vista de su existencia y en su conexión con las demás exterioridades. Es necesidad y contingencia, pero como existencia de la voluntad en su conexión con otras existencias, solo está en propiedad con respecto a la voluntad de otra persona. Esta relación de voluntad es el propio y verdadero terreno en que tiene existencia la libertad. El primer paso esencial para tener libertad es la propiedad, ya que como hemos visto la propiedad es un atributo de una persona que se ha ganado y tal a este él manda y hace lo que él quiera en esa parte de su terreno. Entonces para el primer paso la libertad es la propiedad. Es la conciliación de tener propiedad no solamente mediante una cosa y mi voluntad subjetiva, sino precisamente por intermedio de otra voluntad y por lo tanto tener en una voluntad común constituye la esfera del contrato. Racionalmente es necesario que entren precisamente los hombres en relaciones contractuales, donen, comercien, etc. En tanto que poseen propiedad, lo que nos induce a contratar en sí es la razón. Esto es la idea de existencia real de la personalidad libre, es decir, existe solo en la voluntad. Filosóficamente nos dice que nos ha nacido el hecho de tener propiedad, que necesitamos tener algo que nos pertenezca, algo que digamos que es nuestro. Por lo tanto, siempre queremos tener una casa, un teléfono, tenemos la necesidad de tener un suéter, porque nos hace dar a entender que es solo nuestro. ¿Qué se entiende por legitimidad? La legitimidad deriva del sentimiento expresado por una comunidad donde se delimita determinada conducta que puede ser justa y correcta. De ahí puede decirse que esto implica un alto reconocimiento. Puede ser definida como un amplio consenso en el seno de la sociedad de que una autoridad adquiere y ejerce el poder de modo adecuado. Esto puede ser mediante una serie de normas y procedimientos que dotan a determinados funcionarios de una autoridad pública.
El núcleo jurídico analiza la forma en la que deberían concederse derechos a trabajadores creadores, por lo que se hagan más exigibles. La protección jurídica es una garantía por la cual se cubren los gastos de un asegurado como consecuencia de una intervención en un procedimiento administrativo. Un ejemplo de esto sería cualquier actividad del día, como contratar un servicio, firmar un contrato laboral o comprar un billete de avión. El derecho contractual. Este es el contrato en un concepto universal, con la que se conjunta con la protección jurídica a las obligaciones que surgen de los convenios, es limitada. La protección jurídica es una garantía por la cual se cubren los gastos de un asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, arbitral o judicial, en el ámbito de la vida particular. Para saber qué es la protección jurídica, es importante saber que consiste en asesorar y asistir jurídicamente o llevar a cabo los trámites de una reclamación y defensa por la vía amistosa y judicial. Todo ello frente a los responsables de los daños o ante quienes haya que exigirse una reparación. Podemos incluir entre las prestaciones la obtención y redacción de determinada documentación y de asistencia judicial y extrajudicial derivada de la cobertura del seguro. La interpretación jurídica es teoría moral aplicada a las acciones de aplicar normas judiciales a casos particulares, como sucede en un proceso penal, civil o de declarar cuál de los significados convencionales de una expresión jurídica es relevante para determinar si una norma jurídica puede ser válidamente aplicada a un caso particular, como sucede en un proceso en el que está en cuestión la constitucionalidad de una ley. Las teorías del derecho contractual pueden clasificarse en dos tipos de teorías. Encontramos las teorías ex ante y las teorías ex post. Las teorías ex ante son teorías que adoptan una mirada hacia el futuro desde una perspectiva. Como ejemplo, supongamos que debemos decidir si adoptamos o no una determinada regla. Desde la perspectiva ex ante, se formularían preguntas del siguiente tipo. ¿Qué efectos tendría esta regla? ¿Qué tipo de consecuencias producirá? ¿Serán consecuencias valiosas o disvaliosas? En la filosofía moral y política, esta perspectiva es asociada al consecuencialismo o al utilitarismo o welfarismo. Las teorías consecuencialistas del derecho contractual son teorías que justifican la existencia del derecho contractual o su inexistencia a la luz de si éste promueve un valor o varios al mismo tiempo. Algunos autores sostienen que la existencia del derecho contractual es contingente, su justificación depende de información empírica y es útil para promover otros fines que podamos tener. Esta posición es consecuencialista, aunque no es necesariamente una posición utilitarista. También podríamos querer promover otros valores tales como la justicia distributiva, la eficiencia e incluso la autonomía personal. Las teorías consecuencialistas comparten el argumento general de que cualquier posición política moral debe, a nivel fundamental, evaluar cuán justas son las instituciones sobre la base de principios normativos. El utilitarismo es un tipo de teoría consecuencialista. Las teorías ex ante, por el contrario, analizan las doctrinas del derecho contractual a la luz del valor que busquen promover. Por ejemplo, en la literatura filosófica sobre el derecho contractual, en su ensayo Contract Law and Distribute Justice, Anthony Cronman evalúa si el derecho contractual es justo a la luz de justicia distributiva. Las teorías ex post, en cambio, adoptan un punto de vista que es histórico, es decir, miran hacia el pasado. Por ejemplo, supongamos que tenemos que determinar si un determinado estado de cosas es justo o injusto. Digamos, un estado de cosas en el que alguien me ha causado algún daño. Para poder responder a esta pregunta desde una perspectiva ex post,
formularíamos preguntas del siguiente tipo, como lo son: ¿quién actuó incorrectamente y quién no lo hizo? O si hubo alguna violación de derechos o no. En la filosofía moral y política, la perspectiva ex post está asociada con posiciones deontológicas. Por último, las teorías kantianas determinan cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, apelando al conocimiento de las partes. Así, dos personas estarán obligadas por un contrato en la medida en que hayan consentido a los términos de acuerdo en cuestión. Además, dado que el conocimiento puede generar obligaciones, el incumplimiento de las obligaciones voluntarias, como las contractuales, pueden dar lugar a la responsabilidad civil.